Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Museo del Carlismo, Arratsaldeon, Ongi etorri Carlismoaren Museora. Nos hemos reunido esta tarde en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio para escuchar la conferencia Peregrinaciones Carlistas. Esto es una actividad en colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella. Y bueno, nuestro ponente es José Luis Agudín Menéndez, es doctor en Investigaciones Humanísticas por la Universidad de Oviedo. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en el año 2022 con su tesis El siglo futuro 1914-1936, órgano del integrismo y de la comunión tradicionalista. Es autor de numerosos artículos, posiblemente el investigador sobre carlismo que más está publicando en este momento, pero hoy solamente voy a citar uno porque viene un poquito al cuento, que sería la utilización propagandística de las peregrinaciones en los espacios sagrados en el caso de la cultura política carlista. Los ejemplos de las romerías a Roma, 1876 y 1933, y Lourdes, 1913. No me voy a extender más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, José Luis. Muchísimas gracias, Silvia, por tu presentación y por tus palabras. Y bueno, lo primero, daros las gracias tanto al Museo del Carlismo en la persona de Silvia Lizárraga por contactar conmigo y a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por contar también conmigo para esta presentación. Espero no aburriros con lo que voy a comentaros a continuación y bueno, espero tampoco, vamos a ver cómo va la hora entonces voy a empezar. Mi intención era hablar de varias de las peregrinaciones del carlismo, en concreto las de 1876, la de 1913 y finalmente la de 1933. He escogido estas porque bueno, son, digamos, dentro de las que protagonizaron también a otras escalas más dentro de España, me parecían las más significativas y algunas que todavía tienen mucho por conocer, ¿no? Y esto lo voy a insertar dentro también aparte de hablar de la de 1876 en dirección a Roma, la que se lleva a cabo también en 1913 en dirección a Lourdes, la de 1933 en dirección a Roma, cada una con sus distintas motivaciones, protagonistas y también con los desencuentros con las autoridades y entidades religiosas. Pues cada una es hija de su momento, ¿no? Cada una es hija de su momento y vamos a ver en esa evolución del carlismo de posguerra y antes de la guerra civil qué significación tienen en esa recuperación, ¿no? del carlismo tras la última carlistada, ¿no? Y luego, por supuesto, antes de entrar en todo este meollo, mi interés era también encuadrarlo dentro de unas nociones, digamos, histórico-académicas, ¿no? Vale, pues esto era básicamente para introducirlo. Vamos a entrar en primer lugar a hablar un poco, yo creo que para entendernos un poco, incluso para ver la definición que creo que más o menos lo tenemos claro sobre la idea de peregrinación, porque digamos que luego cada una de las que vamos a analizar tienen, yo creo que su propia yo creo que la definición que tenemos de peregrinación y lo que éstas realmente persiguieron podéis tener la impresión de que es totalmente diferente, ¿no? Antes de volver sobre esta diapositiva, yo creo que la idea más o menos general que tenemos de peregrinación, que viene de la definición que nos ofrece el diccionario de la Real Academia, es de acción de peregrinar, y peregrinar nos dice que es ir en romería a un santuario por devoción o por voto, ¿no? Pues yo creo que en estos casos que vamos a analizar no sucede exactamente lo mismo. Pero históricamente, digamos que esa concepción que tenemos de la idea de peregrinación no ha sido esa, ¿no? Porque yo creo que en un principio podemos tener la idea de un viaje a través del que uno adquiere una determinada experiencia y que ha de afrontar los peligros que se le presentan en el camino, ¿no?
Mucho más que la percepción actual que podamos tener para realizar intercambios que se puedan realizar o para disfrutar de lo que hoy conocemos por turismo, pues resultaba más bien un vehículo para el conocimiento y el saber, ¿no? De hecho, porque bueno, realmente también lo que tenemos, hay uno de los significados que incluyo de la Real Academia de la Real Academia Española, pues que se corresponde bastante con uno de los significados que se puede leer en el Liber Sancti Jacobi del siglo XII, ¿no? Aquí habla de que algunas religiones dice de peregrinación, vivir la vida como un camino que hay que recorrer para llegar a la unión con Dios después de la muerte. Pues dice el Liber Sancti Jacobi, que dice que el camino de peregrinación es cosa buena, pero es estrecho, pues estrecho es el camino que conduce el hombre a la vida, ¿no? En cambio, ancho y espacioso el que conduce a la muerte. El camino de peregrinación es para los buenos: carencia de vicios, mortificación del cuerpo, aumento de virtudes, perdón de los pecados, penitencia de penitentes, etc., ¿no? Volviendo a esa visión histórico-académica que pretendía realizar, no tenemos que entender tampoco que este asunto de las peregrinaciones, que en la contemporaneidad no va a tener que ver, va a resucitar, no tenemos que verlo solo como un monopolio solo del catolicismo, ¿no? Del cristianismo. Hay también en el Islam y, por supuesto, en el culto judío también, ¿no? En el culto cristiano hay tres importantes ciudades, ¿no? Una de ellas aquí en España, Santiago de Compostela, que se va a tejer un conjunto de redes hospitalarias. Hay que ver no solamente la dimensión, digamos, de la piedad, sino también otra clase de dimensiones, ¿no? Y que bueno, que en la contemporaneidad, pues gracias a los esfuerzos del cardenal Miguel Payá, porque aquí incluyo una fotografía en portada, fue decisivo. Ya entrando en lo que es lo puramente académico, ¿no? Pues podemos decir que hay un interés de las ciencias sociales y de la historia en particular que es paralelo al crecimiento de las peregrinaciones y del turismo cultural y también del turismo de sol y playa, que es analizado despectivamente por tradicionalistas como Jesús Evaristo Casariego. Y como decía con anterioridad, más que las cuestiones de piedad y religión, en la contemporaneidad, de acuerdo con Javier Ramón Solans, que ha estudiado todo este tipo de cuestiones, hay otros aspectos. Por ejemplo, lo que atrae de un lugar a quienes asisten, ¿no? La dimensión histórica, la dimensión cultural, más allá de la religiosa. E incluso en algunas de las peregrinaciones que vamos a analizar, vamos a verlo también. Hay otra dinámica en todo este fenómeno que tiene que ver con el asunto de peregrinaciones, catolicismo y modernidad, que ha caracterizado también trabajos de profesores británicos y estadounidenses como Sasa de Pac, Philip Bowtry, Kaufman y, bueno, aquí en España Javier Ramón Solans a través del estudio del caso de la Virgen del Pilar, que hablaban mucho también de la modernización que acompañó todos estos procesos, ¿no? Con el empleo de la prensa y la recurrencia a medios de locomoción y medios de comunicación, ¿no? Pensemos en los avances que supuso el ferrocarril para todos estos fenómenos, ¿no? Luego también hay otra cuestión muy importante para esta aceleración no solamente de visitas a espacios tradicionales, a espacios sagrados, sino también a nuevos espacios que además fueron legitimados desde el papado, como fue el caso de la aparición de Bernadette, de la pastora Bernadette en la gruta de Lourdes, que digamos que fue legitimada por el emblema del catolicismo antiliberal Pío IX, con la proclamación de la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Ese fenómeno de las apariciones tampoco fue ajeno aquí en España. Esto lo ha estudiado muy bien William A. Christian para el caso de Ezquioga, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con respecto al carlismo, ¿no? Porque en el caso del carlismo es verdad que teníamos algunos trabajos sobre algunas peregrinaciones. Teníamos el caso de una de las que no ha sido celebrada, que es la de 1882, que protagonizaron los Nocedal, ¿no?
que protagonizó Cándido Nocedal cuando era jefe delegado del partido, ¿no? Y que hay unos cuantos estudios. De la de 1876, que voy a hablar a continuación, tenemos un trabajo muy interesante que incide en varias dinámicas, sobre todo los testimonios que se generaron, una perspectiva regional del asunto a través del caso de Galicia, que es el trabajo del profesor Pombo, ¿no? Pienso también en casos que de esos desplazamientos, con todo lo que supone en costes de organización y la necesidad de atraer a las masas carlistas que supuso en esos lugares de la memoria carlista o de acontecimientos que se relacionan con la historia del carlismo o esas reuniones culturales o aplecs, ¿no? Pienso en los casos bien conocidos de Montserrat, el de Fuente Quintillo, Poblet, Montejurra o Potes. Os he incluido en pantalla una instantánea del almuerzo en Fuente Quintillo, y aquí un desfile de los carlistas junto al monasterio de Liébana en julio de 1934. Y todo este proceso tenemos que inscribirlo, por supuesto, en lo que es una vez que a finales del 19 se produce la consolidación de esa considerable trama asociativa carlista, pues se va iniciando el proceso de conquista del espacio público del que ha hablado en unas cuantas ocasiones el profesor Jordi Canal, ¿no? Ahora vamos a empezar con lo que es la primera de las romerías, ¿no? Que es la de Santa Teresa, que se dirige a Roma en 1876, en el otoño, y va a dirigirse primeramente en junio. Por situarnos un poco en contexto, ¿no? En el año 1876 se produce el fin de la Segunda Guerra Carlista, para otros llamada Tercera, y con ello da inicio a un periodo de crisis en el carlismo que no va a ser solucionado hasta más o menos 1890. Yo creo que hay que cambiar un poco esa percepción que tenemos, porque creo que ese periodo no hay que percibirlo, yo creo, tan negativamente, porque ya se dan los primeros pasos hacia lo que luego va a ser, digamos, ese renacimiento del partido, ¿no? Y uno de los puntos clave, yo creo, que es, por una parte, el empleo, la convocatoria de peregrinaciones, lo que demuestra, digamos, esa masa muscular del carlismo, y luego, por otra parte, está lo que es el empleo de la prensa, ¿no? Y, de hecho, se funda en 1875, un año antes de que se celebre esta peregrinación, el periódico El Siglo Futuro, que veis aquí en pantalla, un ejemplar de 1876, que funda Ramón Nocedal, por encargo de su padre, Cándido Nocedal. Y este rotativo va a tener un rol muy importante. ¿Cuál es? Lo dice muy bien José de Selgas en una de las cartas, Ceferino Suárez Bravo, que dice que uno de los motores para que este diario tenga sentido es el tema de la organización de las masas católicas. Con esta peregrinación esto se va a poner a prueba, ¿no? Con esta peregrinación lo que se va a hacer es otra cosa, ¿no? Y es que hay que, digamos, que intentar evitar la sangría que, digamos, en la lucha legal que pudiera llevar a cabo el carlismo. ¿Por qué? Porque se estaba legitimando la restauración canovista y con ello se estaban quitando de en medio algunos de los problemas que habían inquietado a los carlistas hasta ese momento, y con ello se iban muchos de los partidarios. Aún así, la cuestión fundamental, que aparte de las costumbres y otro tipo, la cuestión religiosa en el caso del tradicionalismo carlo-integrista, que podamos llamar en propiedad en aquellos momentos, era fundamental. Aquí veis a dos de los organizadores porque bueno, digamos que la definición de la peregrinación no podría ser considerada estrictamente carlista, porque hay una discusión en torno a si podemos considerarla carlista. Los siguientes les parece más evidente, pero en esta yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pues dos de los principales organizadores, uno es Ramón Nocedal, que es el fundador del Siglo Futuro, y el otro es el historiador, arqueólogo y periodista Manuel Pérez Villamil, que luego acabó abandonando al carlismo en dirección a las filas de la Unión Católica. El pretexto, digamos, que de cara a la galería, de cara a lo que se presentó a la opinión pública, era el homenaje a Pío IX con motivo de los 30 años de pontificado, ¿no? Y además de paso se le entregaba en la reunión que tuvo Ramón Nocedal con el pronuncio vaticano, Cardenal Simeoni, en Madrid, había entregado unas limosnas que se habían
recaudado a través de las convocatorias del Siglo Futuro se entregaron ahí y les animó el pronuncio a que las entregara, a que los Nocedal las entregaran en el Vaticano, ¿no? Y de ahí surgió, digamos, la idea. En principio, como os comenté, se quería celebrar en junio, pero se pospuso a otoño y se aprovechó, por supuesto, como no podía ser de otra manera, aprovechando una celebración religiosa, ¿no? La organización la llevó a cabo fundamentalmente en el periódico El Siglo Futuro, donde llegaban decenas de cartas y donde también salían las órdenes fundamentales y los pasos a seguir, ¿no? Pero también hay otros periódicos de provincias y revistas. Pienso, por ejemplo, en el Noticiero de Asturias, en el caso de Oviedo, en La Cruz, que es un periódico de León, Carbonero y Sol, que es otro de los, digamos, que dejó un testimonio sobre este asunto, o la revista popular de Félix Sardais Albany. Félix Sardais Albany, por cierto, el autor del célebre libelo El liberalismo es pecado, pues fue uno de los encargados de elaborar una romería espiritual para aquellos que no pudieran permitirse el lujo de asistir a esta peregrinación. Aparte, se prepararon muchos ejercicios espirituales. Por ejemplo, nos consta a través del archivo de Melchor Ferrer que en Sevilla se hicieron que clérigos y fieles que no asistieron así lo realizaron, ¿no? En todo momento, y esto es una constante que vamos a ver en las siguientes peregrinaciones, se buscó que hubiera una representación evidentemente lo más extensa posible. En una época marcada por el empuje del anticlericalismo, pues se veía que las peregrinaciones podían ser una especie de bálsamo que podrían poner fin o poner remedio a esas discordias que ha creado la sociedad moderna. Esto lo dice Manuel Pérez Villamil en sus escritos, ¿no? Se trataba de que tanto las revoluciones liberales como la aparición del movimiento obrero pues resucitaron aquellas luchas entre ricos y pobres. Pues por este motivo las peregrinaciones pues unían bajo una misma bandera a distintos sectores sociales, ¿no? Continuando un poco con esta idea, ¿no? Pues lo que os comentaba al principio, a mí lo que me sorprendió es que no fuera Cándido Nocedal el que liderara esta peregrinación y sí su hijo, a quien se le atribuye en exclusiva. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que esa ascendencia que él tuvo pudo ser beneficiosa tanto para arrastrar a seguidores del carlismo y del militantismo católico, tanto fuera como dentro de la comunión católico-monárquica, así como también que él se desplazara a Francia, y hay que manejar, digamos, que la idea de que él pudiera haber estado negociando con las principales compañías la compañía de ferrocarriles del mediodía francés y pactando, digamos, condiciones ventajosas. Luego también, por otra parte, y esto lo comenta bien Domingo Benavides, está la idea de que él también maniobrara para evitar la participación de cardenales proclives al nuevo sistema, por ejemplo el de Toledo, y luego por otra parte estaría evitar la intervención de los seguidores de Alejandro Pidal, en aquel momento encuadrados en la revista el periódico La España Católica, ¿no? Por eso digo que no tuvo un carácter puramente carlista, en contra de lo que dicen representantes de la historiografía liberal como Antonio Pirala. Otra cuestión fundamental, y que se discutió mucho y se polemizó, y que el Siglo Futuro tuvo que salir al paso de estas cuestiones, es sobre la participación de don Carlos o no. Se hablaba de que estaba en Roma, se hablaba también de que había un intento de golpe de Estado en Roma, que si luego también que en Ávila hubo gritos de los romeros a favor de don Carlos. No sabemos hasta qué punto él pudo implicarse o no, pero lo que sí es cierto es que estaba al tanto de lo que se cocía, porque tenemos correspondencia del que era su secretario particular, el catedrático de la Universidad de Oviedo, Guillermo Estrada, con Nocedal, ¿no? Aparte de los clérigos que los cardenales que se implicaron, el de Vic, el de Bienvenido Monzón, el de Granada y el de Oviedo, ¿no? Pues tenemos a carlistas de primera hora participando también en esta peregrinación.
aparte de Félix Sardá Albany, el padre Mateos Gago, Lluís María de Llauder, director del Correo catalán, Manuel Polo y Peirolón, escritor carlista, o el también representante del carlismo asturiano, Domingo Díez Caneja, ¿no? Por supuesto, hay otra cuestión muy importante, ¿no? Y es que en todo momento, y esto lo ha destacado muy bien la hispanista Solange Lissors, está el tema de que el carlismo en todo momento va a exteriorizar a través de sus medios de comunicación ese respaldo popular que tenían, ¿no? Y esto lo muestran a través de, por ejemplo, lo muestran a través de iniciativas populares, de suscripciones o de listados de adhesiones, ¿no? O cartas, que son abundantes. Una simple lectura de las páginas del Siglo Futuro en portada en aquellos años revela una cantidad de nombres y que siempre, casi siempre son los seguidores de base que siempre han tenido, ¿no? Luego, otra idea que yo creo que subyace en los escritos de Pérez Villamil es la conexión con las experiencias previas. Aparte de legitimar con el apoyo pontificio, con el apoyo clerical de España, ¿no? Aparte de esa bendición que le diera Pío IX, ¿no? Pues está la idea de que se intentara conectar las experiencias con las del medioevo, ¿no? Se hablaba de similitudes en los productos económicos, religiosos y artísticos de quienes participaban, ¿no? En cuanto al viaje propiamente dicho, que luego a continuación os incluiré algunas instantáneas que he localizado en la prensa, pues comenzó en el mes de octubre, partiendo 4 expediciones, unas desde tierra, desde Cádiz y Madrid, y otras desde Barcelona, Valencia y Mallorca con dirección a Roma, pero antes pasaron por el santuario del Pilar y Lourdes y ciudades como Niza. En todos los casos de las peregrinaciones que vamos a comentar siempre hay un reportero extraordinario. En este caso fue Manuel Pérez Villamil, en la siguiente va a ser Domingo Ciriz y Ventalló, y en la última va a ser Manuel Sánchez Cuesta Mirabal, que fue redactor del Siglo Futuro, ¿no? Estos reporteros extraordinarios van a recoger sus impresiones publicadas en los periódicos y luego muchas de ellas van a formar monografías en conjunto. De esta peregrinación tenemos hasta 6 monografías derivadas, ¿no? Luego, quienes participaron en esa unión que decía con la Edad Media, está también la idea de la restauración de los monumentos, ¿no? Se hablaba mucho lo indicaba Pérez Villamil, ¿no? La reparación artística de iglesias y monumentos religiosos como una suerte de restauración lenta, pero segura, de las ideas y sentimientos, de instituciones y costumbres de la civilización verdadera, ¿no? Es una idea que se ajusta muy bien a la retrotopía, que es, digamos, una vindicación del pasado por parte del carlismo de momentos que no tienen que ver con el presente, teniendo en cuenta que en el presente, digamos, no había elementos que digamos que les hicieran atractivos. Sobre el número de participantes hay, digamos, discusiones. Se ha pasado de hablar de 4.500 penitentes a 8.000. Esta es la cifra que, por ejemplo, se baraja desde la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los representantes de Cánovas y Alfonso XII en el Vaticano, que la remitieron. Hubo 6.000 españoles y 2.000 de origen extranjero que participaron. Hubo prelados polacos, franceses. La relación de los legitimistas y ultramontanos franceses con el carlismo español y los neocatólicos es bien conocida, ¿no? Y luego yo creo que el último elemento que habría que comentar es ese entusiasmo, esa victoria. La última guerra carlista es uno de los comandantes principales en el ejército de Cataluña, ¿no? Es un ejemplo magnífico que abarrotaron las calles y tiendas y cafés de Lourdes y desfilaron ante don Jaime ante un improvisado e interminable besamanos, ¿no? En el que el vástago de Carlos VII mostró un tremendo afecto por sus seguidores, ¿no? Hicieron los requetés una cadena humana en torno a don Jaime y sus prebostes, ¿no? Ferralbo, Pradera, Joaquín Llorens, Solferino o Joan María Roma en el instante que se trasladan los restos, ¿no? Se hablaba mucho y esto es una coincidencia de lo que dice Manuel Polo y Peirolón en sus memorias y lo que dice el diario La Época, que hubo un negocio redondo, que Miguel de Torres hizo un negocio redondo con esto. Luego, de hecho, va a ser premiado por don Jaime con la administración gerencia del Correo Español. Luego volvemos un poco sobre otra de las ideas que suponen un leitmotiv de todo esto, ¿no? Que es la relación que hay con
digamos, con la participación de todos los colectivos sociales para demostrar que el carlismo llegaba a todas partes, ¿no? Lo dice Cirici Ventalló con estas palabras. Él habla de que fue una exhibición de democracia sana y caballeresca, observándose a hombres, mujeres y niños confundidos en aquella manifestación en la que, al lado de un obrero, se veía un título de Castilla, junto al muchacho entusiasta que por carecer de recursos hizo el viaje a pie, un millonario, y junto al veterano que derramó sangre por la causa, la delicada señorita jaimista, ¿no? El acto sirvió para que don Jaime, como os adelanté, pues demostrara ese espíritu de catolicismo, además legitimado por lo que supone la Virgen de Lourdes. Y aquí, esto es el manifiesto que dirigió contra el decreto contra el catecismo que dictó el gobierno de Romanones entonces, ¿no? Y bueno, antes de entrar un poco, yo creo que hay otro elemento que es las representaciones de lo que yo llamaría carlismo banal. No sé si Javier Caspistegui me permitirá el término, en el mismo sentido que se puede hablar de un nacionalismo banal o digamos, o monarquismo banal, en el sentido de cómo llega el carlismo a la gente, ¿no? En el sentido de que se editaron postales para la ocasión. Joaquín Llorens, en la correspondencia que le dirigió a don Jaime, le imploraba que firmara las fotografías que se dedicaban, ¿no? Aquí lo indica, que es lo que os adelantaba, ¿no? Jesús Evaristo Casariego en el libro La verdad del tradicionalismo, dice él: nunca podré olvidar el orgullo con que un humilde fogonero de las minas de Asturias me enseñaba una foto que le había dedicado el rey don Jaime, a quien con ocasión de la peregrinación carlista a Lourdes había ido a ver a pie, desde Ujo, que está en Mieres, a través del Pirineo nevado, sabiendo que el único premio a su esfuerzo iba a ser besar la mano del rey, ejemplo admirable de los hombres de un ideal santificado. Pues este acto tuvo tanto los carlistas como cronistas tradicionalistas como historiadores como Agustín Fernández Escudero han destacado la relevancia que tuvo, digamos, el acto, ¿no? Y hay que inscribirlo dentro de esa, dice Josep Carles Clemente, dentro de esa febril actividad mitinera y esa conexión que don Jaime siempre tuvo con los sectores populares y juveniles, y que estaba, digamos, un poco harto, digamos, de esos intermediarios nobiliarios, ¿no? Os he incluido, bueno, un par digamos, de fotografías. Aquí, esta es la crónica de Domingo Cirici Ventalló sobre los actos de Lourdes, muy acompañada de numerosas fotografías. Lo tenéis disponible en Google Books en completo, por si alguien quiere consultarlo. Es un libro muy interesante, también está en las páginas del Correo Español. Esta es una fotografía en buena calidad del periódico católico La Hormiga de Oro, y carlista también, que recoge, aquí aparece don Jaime en esa manifestación que hicieron los carlistas hacia él. Aquí también aparece, se le intuye, al marqués de Cerralbo. Ya que hablamos del ejemplo de los carlistas a pie, en el Correo Español aparecen en una de las portadas aparece estos 5 carlistas de Madrid que se desplazaron. Hubo también de otros espacios. Y aquí otra fotografía, esta no se ve tan bien, que es el momento del traslado por las calles de Lourdes de los restos de Tristani, acompañado por los carlistas y por don Jaime. Ya para finalizar, vamos a hablar de la peregrinación de 1933. Cambiamos por completo de contexto. Entramos en la Segunda República. Y un nuevo renacimiento del carlismo. Se forma una nueva amalgama contrarrevolucionaria, esta vez con los elementos que se habían disgregado durante la Restauración. A los jaimistas, que ahora carlistas, se unieron los antiguos integristas de Nocedal y los mellistas, que se habían extendido pocos años después de la peregrinación de la Lealtad. Hay una cuestión que yo creo que todavía hay muchas cosas por decir, que es en los centenarios del carlismo. Se está trabajando ahora mucho en los historiadores, pienso en el libro que hizo Javier Moreno Luzón de Centenario Manía, que incluye cuestiones de nacionalismo, y el carlismo, que hizo mucho aprovechamiento de este tipo de cuestiones. Me parece que es una cuestión que yo creo que podía todavía ahondarse más, porque entre 1933 y el 35 pues se celebra el nacimiento del carlismo y también la muerte de uno de sus más célebres caudillos, ¿no? Que es Tomás de Zumalacárregui, ¿no? Esta peregrinación, por cierto, está siendo analizada por Silvia Lizárraga, que está aquí presente,
a través de una cantidad de periódicos bastante significativos, tanto a nivel de España como a nivel internacional, y con ganas esperamos saber lo que se conoce desde otros rotativos. Mi visión es básicamente desde el periódico El Siglo Futuro, ¿no? En aquel año 1933 se celebraba también el centenario de la pasión y muerte de Jesucristo, y aquel año no solamente van a desfilar los carlistas por Roma, hubo peregrinos de todo el mundo que se desplazaron a Roma para alcanzar el jubileo, y aquello pensaba el Vaticano y las autoridades y sus representantes en España que podía manchar las celebraciones, y luego además perjudicar las relaciones que había con la Segunda República, en un momento en el que iban a celebrarse elecciones en noviembre de 1923 que dejaron, como bien sabréis, si no os lo comento, un buen sabor de boca en las filas de la comunión tradicionalista, ¿no? Además, había otra condición que reunía Roma, y es que era un espacio de la memoria que tenía que ver con Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este, que fue el sucesor paradójicamente, de don Jaime. Era tío y le sucede porque este no tenía descendencia y Alfonso Carlos tampoco, ¿no? Alfonso Carlos había luchado en juventud como cruzado pontificio, y aquella ocasión no podía ser pasada por alto, pero Alfonso Carlos no va a poder participar como él hubiera querido, ¿no? Vamos a hablar ahora precisamente sobre las discusiones de la organización. La organización van a liderar los religiosos, va a estar encabezada por Ricardo Gómez Roji, que era un canónigo. Muchos hablan que es carlista, otros integrista. El Siglo Futuro lo siente propio como integrista, y va a ser uno de los 3 diputados que va a tener el integrismo de las constituyentes por Burgos, ¿no? Y un colaborador asiduo de periódicos como El Siglo Futuro, ¿no? Y luego también a nivel periodístico esto correspondió más al Correo Catalán, pero todos los periódicos de la red de prensa tradicionalista que se teje en torno al Siglo Futuro en aquellos años tienen una participación decisiva. Como digo, el Vaticano no le sentó muy bien esta organización. No es que la viera con hostilidad, pero sí temía que una implicación pudiera perjudicar ese tipo de cuestiones. Y Rodezno eligió a Gómez Roji porque conocía bien Roma y tenía relaciones allí, y además tenía cierta influencia en las órdenes religiosas. Se quería limitar el carácter político, no se pudo. Se quería evitar la participación de parlamentarios y de concejales. Al final participar, no personas de primer relieve, pero sí otros, ¿no? Podemos ver la opinión, aquí veis a Gómez Roji y a Alfonso Carlos de Borbón. Gómez Roji, el que se encargó de la organización, y el pretendiente de entonces, ¿no? Como os comenté, pues la jerarquía eclesiástica en España, por otra parte, no estaba muy por la labor, y de hecho el arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal y Barraquer, que era un anticarlista confeso, ¿no?, pues prohibió al órgano periodístico del arzobispado tarraconense, La Cruz, que se insertasen anuncios o noticias sobre la romería. Y además advirtió al nuncio Tedeschini de las consecuencias que podría acarrear para esas relaciones, y se temió, de hecho, que los gobiernos de la República pues molestasen tanto al carlismo como al Vaticano. Y en contra de lo que pudiera parecer, dice Melchor Ferrer que no hubo dificultades ni por el gobierno italiano, como no podía ser de otra manera, ni de la Santa Sede, ni tampoco del gobierno de la Segunda República, que dice, además, que tuvo unas delicadezas que ni siquiera la monarquía de Alfonso XIII ni el gobierno de Cánovas habían tenido en los casos anteriores, ¿no? Luego, por su parte, hubo un arzobispo que sí que tuvo una cierta simpatía, pero luego se bajó del carro, ¿no? Era el Isidro Gomá, que había sido hasta hace poco obispo de Tarazona y había colaborado en alguna ocasión con el Siglo Futuro, y ahora había heredado, digamos, el puesto de Pedro Segura y Sáenz. Yo no sé hasta qué punto Pedro Segura, que tenía una simpatía, digamos, sobremanera con el carlismo en aquel momento, qué significación llegó a tener él en todos estos actos. Luego, bueno, lo que os comentaba de lo que le comentaba por carta el nuncio al futuro Pío XII, que era en aquel momento representante el secretario de Estado Vaticano, ¿no? Él decía que
que aquello era una hipócrita y sacrílega, lo decía en italiano, profanazione dell'anno santo, ¿no? Él lo hablaba así, y hablaba de la escasa consistencia religiosa, y luego aparte estaba que el protagonismo religioso brillaba, a su modo de ver, brillaba por su ausencia. Se han contabilizado, de los 3.000 participantes que asistieron, dice Manuel Sánchez Cuesta que hasta 132 religiosos, y decían que los representantes, las autoridades eclesiales españolas que digamos que estaban mal guiados, ¿no? En cuanto a la organización, nuevamente, periódicos y se prepararon panfletos. Voy a poneros uno que se conserva en el Archivo General de la Universidad de Navarra, en el Fondo Ferrer. Luego hay también carteles que se colgaron que párrocos o escritores del periódico colgaron en sus respectivas parroquias, también se colgaron en espacios de sociabilidad. Se contrató los servicios de la agencia Cook, tanto para trenes como para autobuses, los autobuses sobre todo para los recorridos que se hiciera en Roma y en otras ciudades. Y bueno, luego lo que os comentaba al principio, de cuántos asistentes estuvieron, pues se habla entre 2.500, 2.000, 2.500 y 3.000, ¿no? Dice el defensor de Córdoba. Nuevamente, y es la idea que se buscó, se hablaba de que hubiera la mayor participación de carlistas posible, ¿no? Que hubiera una representación social lo más extensa posible, ¿no? Y se hicieron concursos para sortear boletos de billetes de tercera clase para que participaran obreros pobres y de menesterosos, ¿no? También se preparó una vez más, como se había ya hecho en 1876, si no recuerdo, si no lo he comentado, ¿no? Una gran colecta, un óbolo para el Papa pobre, ¿no? Y que también se extendería a aquellos que no pudieran participar. Se prepararon también himnos para la ocasión. No he podido traer el himno que compuso Torralbo de Damas. Hay un momento en las crónicas de Manuel Sánchez Cuesta que a mí me recordó mucho la idea de la comunidad imaginada de Benedict Anderson, ¿no? Que habla de cómo carlistas de distintas partes del país se unían, se fundían, digamos, no se conocían unos a otros de nada, y cómo lo que ellos conocían, lo que a ellos les llegaba, pues digamos que les honraba. Y hay un momento en esas peregrinaciones, en esas crónicas, que a mí me recordó mucho a ese tipo de cuestión, ¿no? Luego hay que hablar, por supuesto, del protagonismo que tienen los requetés, que hacen un desfile marcial por la plaza de San Pedro, y las margaritas, ¿no? Ataviadas las mujeres carlistas, ataviadas con sus boinas blancas y mantillas, ¿no? Luego hay otra cosa, y es la significación que tiene una peregrinación en un momento como este, ¿no? En el que el carlismo demostraba una vez más, así lo han destacado historiadores como Antonio Manuel Moral Roncal y Pilar Salomón Chellit, ¿no? Que hablaba del carlismo como campeón del catolicismo, aunque el carlismo ya no era el único movimiento político que digamos que representaba y de aquella manera el catolicismo, aunque lo hiciera de un modo instrumental, ¿no? Y a pesar de que las autoridades clericales no eran tan contemporizadoras con el carlismo, aunque bueno, son las excepciones, y luego por supuesto el bajo clero, que era arena de otro costal, ¿no? Pues esta peregrinación, pues para periódicos como el semanario El Tradicionalista de Valencia, pues decía que los requetés que iban a Roma iban a reforzar espíritus y a cobrar bríos, alientos y corajes para batallas futuras. Estaban alentando aquí para ese militantismo que iba a venir a partir de 1934 con Manuel Falconde, ¿no? La peregrinación, pues, se iba a celebrar a principios de septiembre, pero se pospuso a finales. Antes de llegar a Roma, pues confluyeron los trenes que transportaban desde Hendaya y Barcelona a los romeros de distintas partes del país, efectuando paradas en Marsella primero, Lourdes, en Viarello, también estuvieron en Pompeya. Hay fotografías que estuvieron en Pompeya, y luego hay que decir que bueno, no hubo representantes, no estuvieron los reyes pretendientes en el acto, pero sí que hubo parientes, ¿no? Por ejemplo, la hermana de Jaime III, del difunto Jaime III, Alicia de Borbón, estuvo acompañando a los carlistas en la tenuta regia, que es donde están enterrados, tanto Margarita de Borbón-Parma como su hijo Jaime III, ¿no? En Roma, pues los peregrinos visitan las principales basílicas romanas: San Juan de Letrán, la de San Pablo, la de Santa María la Mayor, y bueno, se gestionan el comité de romería que encabezan Gómez Roji, Pedro Lisbona y Play, la recepción de los penitentes por Pío XI.
Van a pasar también por los principales museos y los monumentos de la Roma antigua, el Coliseo, el Capitolio, las catacumbas o la Vía Augusta. Luego van a estar también por el Forum Mussolini. El fascismo los va a volver locos, digamos, de alguna manera, porque les encanta, ¿no? Y luego ya no digamos la propaganda que les van a aparecer a partir de entonces. Por señalar algunos personajes de primera línea del carlismo que participaron, quisiera destacar a Luis Hernando de Larramendi, que fue secretario de don Jaime, ¿no? Las Margaritas María Rosa Urraca Pastor, Dolores de Valecena, Ascensión Cano, el creador de los gremios andaluces, Ginés Martínez, que era antiguo cenetista, que va a ser diputado a partir de entonces, de 1933. Hay que tener en cuenta también las experiencias gremialistas que influyeron también en esto de esa confraternización social. También del carlismo andaluz estaba Enrique Barrau, que era organizador del Requeté, el hijo de Manuel Senante, que era el director del Siglo Futuro, Manuel Ignacio Senante Esplá, también abogado. También algunos representantes del carlismo navarro, como Ignacio Valecena o Luis Arellano, entre otros muchos, ¿no? Esta es una muestra del cartel que se colgó como os comentaba, en paredes de iglesias parroquiales, círculos o sedes de diarios tradicionalistas. Esto es una imagen de Jesucristo en la cruz y de la imagen de la Basílica de San Pedro, acompañado de los elementos del centenario de la comunión, ¿no? Este es el catálogo que os comentaba, que no es incluido todas las fotografías, pero incluye parte. Luego hay una descripción de los monumentos en su interior y además aquí se señalan los puntos de suscripción, el óvulo que se va a llevar a cabo, los pasaportes, todo está muy bien organizado, ¿no? Esto es uno de los reclamos publicitarios que incluyó el periódico, la revista de Santander, La Tradición, la revista de Ignacio Romero Raizabal llamada Tradición, indicando los tipos de itinerarios que se podían tomar. Y aquí algunas de las fotografías de los actos. Aquí está Tenuta Regia, que es ese panteón de los reyes carlistas, de la primera esposa de Carlos VII y de Jaime de Borbón. Aquí parte de la comitiva de los carlistas catalanes en su paso por Viarello, y aquí los carlistas al salir de San Pedro, ¿no? Los 3.000 yo creo que más o menos estarían ahí representados, ¿no? En toda la calidad de las imágenes, pero es lo que ofrece las hemerotecas digitales, ¿no? Esta sí que tiene una mejor calidad, y esta proviene nuevamente de la revista anteriormente carlista La Hormiga de Oro, de un grupo de boinas rojas en desfile, ¿no? Esperando practicar la visita jubilar en la iglesia de Santa Cruz en Roma, ¿no? Para finalizar, pues aquí os he incluido una comparativa de las tres peregrinaciones, ¿no? Con todos los elementos yo creo que sustanciales. ¿Quiénes son los principales organizadores? Los periódicos implicados, yo creo que los fundamentales, el número de asistentes, qué compañías de viajes o hoteleras, que más que nada puse las de viajes, se implicaron, y algunas de las principales ciudades. Lo que vemos es que son tres tipos de peregrinaciones distintas. La primera es, yo creo que tiene más, aunque tenga un componente integrista, es la que yo creo que menos carlista podemos decir que es de todas. Y esa es la última, la primera, que marca, digamos, ese punto de buen entendimiento entre las élites clericales y digamos, el carlismo. Luego las dos siguientes, la segunda no tanto, porque esa sí que tiene un carácter político, y la última sí que marca esas tensiones. Luego tenemos que, yo creo, que situar todos estos esfuerzos organizativos que hizo la Comunión en un momento en el que, sin olvidar esa tradicional proclividad del tradicionalismo por la guerra, también está esa presencia del carlismo en el espacio público a través de muy diferentes formas, y una de ellas era precisamente la participación en peregrinaciones, ¿no? Luego está el tema de cómo estas peregrinaciones, en algunos casos, se puede ver en 1876, podía ser el origen de algo, ¿no? El origen de una reorganización del partido. Eso se planteó en 1876. Lo que se llevó a cabo en 1876 no se llevó en 1876, se quería llevar a cabo en 1877, pero sí que se llevó de otra manera con el centenario de la conversión de Recaredo, en la época del Marqués de Cerralbo. Es, yo creo, que el símil, ¿no? Y
Y luego está, yo creo que, porque en mi intervención yo creo que lo habréis notado, la importancia que tienen los medios de comunicación, digamos como correa de transmisión, de contacto entre las bases y las élites, digamos, para mantener al tanto, digamos, de lo que se iba a hacer, y también para responder, digamos, a los ataques, de los ataques que se estaban dirigiendo. Luego, por otra parte, está los homenajes a representantes del carlismo, ¿no? O a modelos de heroicidad o mártires, como el caso de Ollo, Tristani o Jerónimo Galcerán, que, bueno, aparte de estos eran modelos para esos paramilitares requetés que, digamos, que estaban llevando a cabo en la urbanidad la guerra que sus antepasados llevaron en guerrillas o en milicias, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo. Iba a comentar luego una última cuestión sobre la monografía que acabo de publicar, que me han permitido hablar, aunque fuera 5 minutos de ella, pero prefiero dejarlo luego para las preguntas y críticas que se me haga, que estoy encantado de poder escucharos y espero no haberos aburrido. Y bueno, muchísimas gracias por la paciencia y por aguantarme y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Pero al final me queda una pregunta que sobre todo quiere provocarte. ¿Realmente podemos seguir hablando de peregrinaciones cuando lo que se trata es, en la mayor parte de los casos, de actos políticos? Es decir, se trata de reivindicar una identidad, de construir una identidad, como has comentado, y el recurso que se utiliza, que es el de organizar una gran peregrinación fundamentalmente a Roma, pero también a otros lugares sagrados, le da quizá la capacidad para disfrazar de religión algo que tiene un componente político muy claro. Por eso, ¿podemos hablar de peregrinaciones o son simplemente manifestaciones políticas? Yo creo que algo de las dos cosas tienen, más en la primera, porque en la primera yo creo que lo que sí que hay, yo creo que sí que se ve más el componente religioso, que yo creo que en los textos, salvo yo creo que en el de Nocedal, porque en el de Nocedal sí que hay, yo creo que más un trasfondo político, que en el integrismo yo creo que se ve muy claramente. En las otras yo creo, en la de 1973, la verdad que no lo tengo claro, pero es que, claro, te podían disfrazar, sí, el 19 centenario de la muerte y resurrección de Cristo, y en realidad, sí, vamos a aprovechar el tema del centenario del carlismo, ¿no? En el de 1913 yo creo que parece evidente, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas ellos te lo pintaban, digamos, de aquella manera, pero digamos que yo creo que habría una mixtura de ambas, ¿no? De ambas cuestiones. No sé si más o menos respondo a lo que planteas. En el 33, la visita de Ello no es también, de alguna forma, una peregrinación a sus... Sí, es una... Yo no conozco, no sé si lo habéis abordado en alguna ocasión, si conocéis, porque bueno, se conocía mucho el caso de las visitas a los reyes pretendientes a Venecia o a los palacios, que hay fotografías, digamos, en el siglo futuro hay fotografías de muchas margaritas asistiendo, hay una portada que se dedica donde asisten a ver a Alfonso Carlos y a su esposa. No sé si hay algún caso de que fueran al panteón de los pretendientes anteriores, ¿no? Eso sí que no lo conozco, pero vamos, yo creo que es que irían todo dentro del mismo pack de la misma peregrinación, pero no sé si hay algún caso, eso sí que no lo desconozco, si hubo casos similares. La organización de los viajes en sí no sería cosa sencilla. Has comentado en tren, pero también a pie. Has comentado... Sí, los de a pie, esos debieron ir por su cuenta, evidentemente, pero lo que pasa no conozco los detalles de la cuestión porque me he adentrado más en otro tipo de cuestiones, pero evidentemente aquellos casos no podían ser pasados por alto por el carlismo, por todo el componente simbólico que tenía, porque suponía un sacrificio en toda regla. Pensamos con lo que supone una peregrinación
tal cual. Yo puedo contarle el caso en el lugar de que procedo, que había gente que al lugar de donde procedo, en Cangas de Narcea, en el santuario del Acebo, que iba gente de rodillas y de descalza, y yo creo que esto bien podría asimilarse con este tipo de sacrificios, porque desplazarse desde Madrid hasta Lourdes, o desde Asturias, o desde Valencia, o desde Cataluña... Después habría que coordinar la llegada de alguna manera. Sí, eso estaba... ¿Cuánto tiempo durante un mes? ¿Cómo es? Es que el tema es que igual no tuve en consideración esos aspectos, pero hay que darse cuenta que esto llevaba un año de antelación, o medio año. La de Lourdes empezó en noviembre del 12 y hasta abril, y luego hay que tener en cuenta todos los conflictos que hubo y todas las dificultades, porque he hablado un poco de los temas de los billetes, que hubo gente que tuvo que desembolsarse de su propio dinero, también con todas las vicisitudes económicas. Hay que ponerse también en la circunstancia de entonces, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ahí hay que sí, que es evidentemente que lleva una importante labor, y ahí los carlistas, aparte de quienes estaban implicados, que podía haber gente militante, como es el caso de Miguel de Torres, pero nosotros también habría otros implicados, pero hay que tener en cuenta ahí que había una coordinación desde el liderazgo nacional, las jefaturas regionales, luego el papel de los periódicos, y luego también qué papel podían tener los espacios de sociabilidad, ¿no? Esto yo creo que podía hablar también de otra función que tienen los círculos, aparte de esa vida interior y también esa conquista de la vida exterior de los carlistas, ¿no? No sé si más o menos respondo a tu... Creo que me meto un poco fuera de lo que... No, pero es una es una cuestión pertinente, pero ojalá las cuentes, porque es posible que hasta los propios carlistas de las zonas por donde pasaban alojasen a los más... Eso también habría que a los menos sí. pudientes, que se ayudasen entre... La realización del año 33 se propuso el día de Santiago, el 25 de julio, y se llevó a cabo a finales de septiembre. Y hay algunos elementos de esa peregrinación de los que sí se habla de personas que fueron a pie. Y también hay relatos de cómo los propios carlistas colaron a esas personas de vuelta en los trenes de Strathclyde para que no tuvieran que volver a hacer el recorrido de vuelta a pie, porque los sacrificios. Yo no sé en los dos casos de 1876 y 1933, porque me centré más en nosotros, pero no sé si hubo algún caso que fuera a pie, porque en la del 13 lo sé, pero en las de 1876 y 1933 eso sí que no lo constaté en lo que investigué del siglo futuro, o se me pasó o no me fijé, pero no, eso sí que no me consta. Pero lo que sí que comentas, que es muy pertinente, sobre todo en el caso de los de a pie, eso tendría mucho sentido que claro, que tendrían que contactar con los carlistas de cada lugar en su paso, porque vamos, claro, el camino que llevaba era o menos hospedajes o lo que hubiera, eso tendrían que tener alguna provisión por parte del Círculo de Sociabilidad de Madrid en su caso, o los que hubieran en Asturias o en Valencia o en Cataluña, eso debían tener, digamos, pero no, vamos, yo a ese nivel de minuciosidad no, pero yo creo que podríamos imaginarnos dentro de las, digamos, de las posibilidades, en términos de imaginación histórica, ¿no? Por hablar casi del término de Cegra y Mills de imaginación sociológica, pues en términos de imaginación histórica yo creo que podríamos hablar de jugar un poco con esa idea que manejas, ¿no? Javier. Por si sirve de ayuda, en los Montejurros, a partir de los años, sobre todo a partir del 57, que es cuando aparece Carlos Hugo, sí que se organiza, por ejemplo, que los que vienen de otras provincias se alojen en pueblos de Navarra. De hecho, había una distribución previa, lo cual implicaba una organización casi milimétrica, porque había que decir, bueno, el autobús que viene de Villarreal se va a alojar en el pueblo que sea y va a ir a las casas de tal y tal y tal. Eso se hacía, y de hecho están los esquemas, se guarda un poco la organización, con lo cual me imagino que en el siglo XIX sería exactamente igual, con los medios de la época y con las condicionantes de la época, pero el esquema sería muy parecido. Yo estaba pensando en Potes, que fue en el 34, y recuerdo una carta de un carlista asturiano que la publicaba en el siglo futuro también, que hablaba precisamente de cómo los carlistas de Asturias, que bueno, más cerca no lo tenían, más cerca que ninguno, ¿no? Y hablaba precisamente
creo que de esas cuestiones que planteas, ¿no? Pero claro, es que un espacio también, Navarra, imagínate traer a carlistas de diferentes partes y además en una época que nada tenía que ver con todos los avances que había, ¿no? Y yo creo que hablamos aquí de otra cuestión, porque yo creo que hablar del turismo y también tradicionalismo con todas las contradicciones que había nos lleva otra vez a hablar de la modernización, ¿no? En un ámbito como este, ¿no? Modernización económica y digamos cultos, ¿no? Porque digamos que aquí no pasaba desapercibido para nadie que digamos que un personaje como Miguel de Torres, que hiciera un negocio redondo con una cuestión con un asunto de estas características, ¿no? Llevar a 13.800 carlistas a Lourdes no es ninguna broma, que es, digamos que eso es histórico, ¿no? Una cifra de esas en un movimiento de estas características y a principios del siglo XX. Ha hablado del papel de la prensa cada vez más importante. Mi pregunta es un poco, ¿con qué nivel de alfabetización se contaba, por ejemplo, a finales del XIX? Quiero decir que la prensa es muy importante, pero tiene que haber lectores. No le sé decir con exactitud el porcentaje de... Una pregunta directa, una reflexión un poco importante al tema de la prensa, porque claro, si no hay... Es que hablaríamos, yo creo, que de un fenómeno más bien elitista en los primeros años. Yo creo porque el siglo futuro no se piense que tuviera una difusión, digamos, como los grandes diarios. Tenía una difusión significativa. El siglo XIX todavía, que luego fue a menos. Pero digamos que era un diario dirigido sobre todo a las élites. Que es verdad que luego hay que tener en cuenta también el papel que tenía desde el púlpito. Eso jugaba a favor mucho. Y además difundiendo, que Javier Gaspistegui lo comenta muy bien en el libro de Los espacios de la propaganda carlista, con el tema de las contradicciones que tenían los carlistas y católicos en general con el tema del empleo de la propaganda, ¿no? Y bueno, acabaron asumiéndolo con todas sus consecuencias, pero es que tenían un arma ahí poderosa para llegar a donde fuera. Por eso yo creo que la politización a veces, cuando se habla en el sentido liberal y en el sentido republicano, es verdad que llegaba, pero también hay que tener en cuenta a donde llegaban los contrarrevolucionarios, ¿no? En términos generales y luego los carlistas en particular. Pero es verdad que a finales del siglo XIX, no lo sé, pero hacia la Primera Guerra Mundial es verdad que se había reducido, y ya no digamos por la época de la Segunda República, ¿no? Pero digamos que eso fue a más, pero claro, el carlismo entonces es verdad que se había recuperado mucho, pero no era lo que era todavía en el siglo XIX. No sé si más o menos le he respondido. Sí. Y una pregunta concreta. Yo vi en Cangas de Onís, creo que era, una estatua de Barque de Mella. ¿Puede ser? Ahora me pilla, no estoy seguro. Creo. Tiene relación con Pamplona. Entonces digo. No estoy seguro, la que se preparó en 1931 cuando se hicieron las obras, es que eso no estoy seguro, porque sé que había una en Madrid. Ahí estoy Lo digo porque conozco más su relación con Pamplona y no tenía idea, igual era asturiana. Sí, era de Cangas de Onís. Era natural de Cangas de Onís y fue diputado por Oviedo en 1916, pero bueno, no fue ahí, no se presentaba como carlista, pero sí, digamos, volvía a Asturias en un momento como la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Asturias siempre venía, ¿no? Siempre venía, y además en aquellos momentos en la relación con los movimientos regionalistas.